Como me siento, hermanos, creo que para la próxima semana voy a estar enfermo. Ok, vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, por favor, detuvimos la lectura. Filemón, capítulo 1, nada más un capítulo, versículos 8 hasta el 17. Hemos estado hablando mucho, tenemos ya 15 días, es la tercera semana que hemos estado estudiando ya el libro de Filemón. Hemos visto muchas cosas interesantes. Recuerden que Filemón era un miembro de la iglesia de Colosas. Obviamente la epístola de los colosenses está escrita específicamente a esta misma iglesia que se encontraba dentro de la casa de Filemón. Hablamos acerca del pastor Epáfras, que también el pastor de la iglesia de Colosas, que se encontraba en prisión con Pablo en Roma. Habíamos hablado acerca de Apia, la esposa de Filemón, y Arquipo, el hijo de Filemón, que tomó el pastorado mientras el pastor estaba en la cárcel con Pablo en Roma. Estudiamos también acerca de quién era Onésimo. Onésimo era el esclavo de Filemón. Recuerden que Filemón tenía una casa grande, por eso la iglesia de Colosas se estaba ahí en la casa de él. Y también sabemos que era un hombre rico, pues tenía muchos esclavos, entre ellos Onésimo. Estudiamos también desde hace 15 días que Onésimo terminó siendo un ladrón. No sabemos exactamente qué fue lo que le robó a su amo Filemón, pero sabemos que algo le robó, algún bien, dinero, etc. Y escapa, se va para perderse en la multitud de Roma. Y estando ahí en Roma, él recibe a Cristo como su Salvador y Señor por medio de la predicación de Pablo. Vamos a hablar un poco acerca de eso precisamente el día de hoy, acerca de la conversión de Onésimo, que es muy interesante. Y vamos a ver cómo es que en esta ocasión, lo que vamos a ver hoy, en esta mañana, cómo es que Pablo intercede por Onésimo y le dice le dice a Filemón que él acepte nuevamente a Onésimo, intercede por él, porque pues obviamente se escapó el esclavo, pero no el prisionero, el esclavo, se escapa el esclavo y ahora Pablo lo está regresando otra vez con Filemón y apela hacia el amor de Filemón. Recordemos que a partir del versículo 4 que vimos la semana pasada, del 4 al 7, Pablo habla mucho acerca del amor que Filemón tenía. Era conocido por todos los creyentes que Filemón era una persona que mostraba amor y daba confort y consuelo a los santos. Eso lo dice el versículo 7. Dice, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, es decir, Filemón, han sido confortados los corazones de los santos. Él tenía mucho amor por los cristianos. Entonces, a partir de lo que vamos a ver hoy, el versículo 8, definitivamente Pablo le da duro y apela hacia ese amor que ya ha sido confirmado. Entonces le dice básicamente a Filemón que acepte por amor en Cristo Jesús al ahora hermano en el Señor, Onésimo, y que no lo trate como un esclavo más, sino que lo trate como a un hermano. Muy bien, vamos a comenzar entonces, hermanos, con una oración. Señor Padre, le damos gracias por sus infinitas misericordias que derrama sobre nosotros a diario, sus hijos. Gracias, Señor, porque usted nos ha salvado mediante su obra redentora que usted hizo en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque usted nos ha escogido para ser hechos hijos suyos, por lo cual ahora tenemos en Cristo Jesús una relación, una reconciliación con usted, Padre, así como Onésimo también fue reconciliado con usted y ahora está a punto de ser reconciliado con su dueño Filemón. Gracias, Señor, le damos por el amor que debe de existir en cada cristiano, y Señor, para aquellos que son duros para amar y los que son duros para dar amor, que Señor, su Espíritu Santo les redarguya, les exhorte, les mueva el corazón, los santifique para que ese amor sea evidente en las vidas de cada uno de sus hijos. Señor, esperamos su segunda venida y sabemos que estamos ahorita en estas épocas recordando su nacimiento, Señor.
lo cual es algo precioso, Señor, y damos muchas gracias por su primer venida. Pero, Señor, como iglesia, estamos ansiosos por la segunda venida, por la cual, Señor, oramos para que venga pronto. Damos gracias por todo, en el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, versículo 8 dice, bueno, vamos a leer 8 y 9. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, muy interesante eso, más bien te ruego por amor, otra vez está apelando al amor de él, de Onésimo, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Recordemos, esto lo vimos la semana pasada, o antepasada, no recuerdo, que Pablo, este es el único libro escrito por Pablo, la única epístola escrita por él, donde no incluye la frase apóstol de Jesucristo. Este es el único. Bueno, a menos de que usted crea que él escribió Hebreos. Yo en lo personal no creo que él haya sido el autor de Hebreos. Pero si usted cree que él fue el autor de Hebreos, entonces en Hebreos tampoco se incluye apóstol de Jesucristo. Sin embargo, este es el único. Este es el único que sabemos por hecho que lo escribió Pablo. Y no incluye las palabras apóstol de Jesucristo en la salutación. Habíamos mencionado que él no incluye la palabra apóstol de Jesucristo porque él estaba escribiendo una carta personal a un amigo y no estaba imponiendo su autoridad apostólica sobre él. ¿Verdad? Ahora, si nosotros leemos, pero muchos dirían, pero es que también le escribió a Timoteo y Timoteo también era su amigo y a él sí le escribió apóstol de Jesucristo. O Tito también le escribió una carta personal a él y Tito también era su amigo, pero aún así le escribió ahí a Tito apóstol de Jesucristo. ¿Por qué entonces a Filemón no le escribe apóstol de Jesucristo en la salutación? Otra vez, porque es una cuestión muy personal. Tenemos que comprender que aquí Pablo no incluye su apostolado porque se va a meter en un asunto muy delicado. Es decir, dinero. El asunto del dinero. Y usted puede decir, pero esto de aquí no habla del dinero, ¿no? ¿Cómo no? Sí habla del dinero. ¿Por qué? Porque un esclavo no es gratis. El esclavo le costó dinero a Filemón. Y tiene una inversión en ese esclavo. Y Pablo no le está diciendo, ¿sabes qué? Tira tu dinero a la basura, o sea, déjalo libre para que pierdas dinero. De hecho, fíjense, vamos a hablar en perspectivas. Voy a salir del contexto tantito o a darles una ilustración. Nosotros sabemos que en Estados Unidos por muchos años hubo esclavitud, ¿no? La esclavitud de los negros africanos. Y la idea es la siguiente. Muchas personas creen, y las películas te hacen pensar también, que todo esclavo norteamericano fue golpeado, fue latigado, fue abusado, fue violado, fue maltratado. Esto es totalmente falso, esto es una total mentira. Sí hubo algunos negros que sí fueron latigados y golpeados y los mataron y los agarraban a varazos y todo. Pero realmente era una cantidad muy pequeña de esclavos norteamericanos que sufrieron eso. ¿Por qué? Porque el esclavo es caro. Ok, se los pongo así. Para los norteamericanos que eran dueños de esclavos, el esclavo para ellos era como ganado. ¿Sí? Era como ganado. Y un ganadero, aquí en México, tiene que tener bien a su ganado, ¿no? Lo tienen que engordar, le tiene que dar medicamentos, lo tiene que poner bien, lo tiene que tener al centavo. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento en donde tú vas a tener que vender ese ganado. Y si tu ganado está todo raquítico, todo flaco, todo golpeado, todo maltratado, no te van a dar el precio que vale esa vaca. ¿Es cierto?
Así eran los esclavos, eran ganado. Les convenía a los dueños tenerlos bien, tenerlos alimentados, tenerlos con ropa, tenerlos bien, porque a la hora de venderlos, si estos estaban físicamente aptos, les iban a dar lo que el esclavo valía. Entonces la idea de que el norteamericano maltrataba a todo esclavo que pasaba por su casa era falso, porque eso implicaba, o sea, si eso fuera así, entonces el esclavismo, todos hubieran perdido dinero. Eran ganado, tenían que tenerlos bien. ¿Okay? De hecho, esa es la razón por la cual la guerra civil en Estados Unidos se llevó a cabo. ¿Okay? Muchas personas dicen, es que era por los negros, para la abolición de la esclavitud. No, era por cuestión de dinero. ¿Por qué? Porque Abraham Lincoln dijo en el norte, vamos a abolir la esclavitud. ¿Ah? Y los del sur dijeron, que los del sur eran los que mayormente tenían esclavos, los del sur dijeron, sí, nosotros los dejamos libres, pero ¿quién nos va a pagar el costo de ellos? Porque nuestra inversión está en ese ganado. Nosotros los dejamos libres, pero ¿quién nos lo paga? Y obviamente el gobierno yanqui, el gobierno del norte, dijeron, no, van a perder esas inversiones. Y los del sur dijeron, no, ¿cómo vamos a perder? Tenemos miles y miles y miles y miles y miles de dólares en nuestros esclavos. ¿Cómo voy a perder ese dinero? Y empezó la guerra civil por cuestión económica a causa de los esclavos. Entonces, esto es básicamente lo que estamos viendo aquí. Pablo le está diciendo en cierta forma a Filemón, apela a tu corazón, no te estoy diciendo qué hacer con tu dinero. Yo podría mandarte, porque tengo la autoridad apostólica de mandarte a que lo liberes de la esclavitud. Pero era una cuestión de dinero. Le dijo, yo sé que te ha costado y que él es tuyo y que tú has pagado por él, y no te estoy diciendo que tú pierdas ese dinero. Apelo a tu corazón, apelo a tu amor. Porque si en efecto, al darle libertad, Filemón hubiese perdido dinero. Dice, bueno, más bien te ruego por amor. Ok, versículo 10. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Muy interesante. Engendrar en mis prisiones. Engendrar implica que Onésimo era hijo espiritual de Pablo, porque Pablo lo llevó a los pies de Cristo. Le dio el Evangelio y el Espíritu Santo le llevó al conocimiento de Cristo Jesús y él fue salvo. Entonces eso implica que lo engendró, es su hijo espiritual. Pablo también dijo lo mismo de Timoteo y dijo lo mismo de Tito, porque él los había llevado a los pies de Cristo mediante la evangelización. De hecho, vamos a ver los versículos esos, aunque creo que todos aquí que están presentes ya lo conocen, pero vamos a leerlo de todos modos. Segunda de Timoteo. Vamos rápido a Segunda de Timoteo, capítulo 1 y versículo 2. Segunda de Timoteo 1, 2. A Timoteo, amado hijo, porque era su hijo espiritual. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Entonces le está escribiendo a su hijo espiritual. También lo podemos ver en 1 Corintios, si vamos rápidamente a 1 Corintios, aquí también lo llama su hijo espiritual. 1 Corintios capítulo 4 y versículo 17 nos dice lo mismo. Vamos a verlo. 1 Corintios, ya se me perdió aquí. Primero Corintios capítulo 4 y versículo 17 nos dice lo siguiente. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo. Entonces, Timoteo había sido engendrado por Pablo, así como Onésimo también es engendrado por Pablo, así como Tito. Si nosotros regresamos a lo que les mencioné ahí en Tito, y lo vemos en Tito capítulo 1 y versículo 4, a Tito también lo llama su hijo. Tito 1:4 dice, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. También este título también era común, era muy común en aquellos años. También lo podemos ver me parece que es Primera Pedro, al final de Primera Pedro, que Pedro menciona que Marcos es su hijo, hablando de hijo espiritual. Muy bien, entonces,
Sin embargo, a pesar de que, en efecto, Timoteo y Tito y Onésimo y todos estos son hijos espirituales de Pablo, la conversión de Onésimo era algo diferente. O sea, las circunstancias. La salvación es la misma y es igual y Cristo salva a todos de la misma manera. Pero las circunstancias en las que estaba las circunstancias de la conversión de Onésimo era diferente. Porque en este caso, él lo engendró en sus prisiones. Una cosa muy interesante es que recuerden que, pues vamos a pensarlo así. Onésimo era un esclavo, había sido esclavo toda su vida. Y él busca libertad. Y ahora él escapa de Filemón. Y sí, es libre en cuestión de esclavitud, porque se escapó. Pero ahora es esclavo de la economía. ¿A qué me refiero? Onésimo, siendo esclavo, no tenía que preocuparse por dinero. ¿Por qué? Porque le daba de comer Filemón, era su amo. Filemón tenía la obligación, la responsabilidad de alimentar a sus esclavos. Onésimo nunca tuvo que preocuparse por comida porque Filemón lo proveía. Onésimo nunca tuvo que pagar una renta de una casa o de un departamento o de un cuarto. ¿Por qué? Porque Filemón lo proveía. Onésimo no tuvo que preocuparse acerca de qué iba a calzar o qué ropa se iba a poner. ¿Por qué? Porque Onésimo se lo proveía. Entonces, él era esclavo. Pero no era esclavo de la economía. Ahora que él ha escapado de la casa de Filemón, ahora él tiene que pagar una renta. Ahora tiene él que pagar su comida. Ahora él tiene que pagar su ropa. Ahora tiene que pagar todas sus responsabilidades, todas sus necesidades, él las tiene que poner. Entonces ya no es esclavo de Filemón como tal porque se escapó, pero sigue ahora una esclavitud nueva que él desconocía, que es la esclavitud económica, la esclavitud financiera. Ahora él tiene unas responsabilidades que previamente no tenía. ¿Okay? Y de repente, él está ahí vagando entre las calles de Roma. Imagínense esto, y ve a un Pablo encadenado. Ve a un Pablo encarcelado, en cadenas. Y Pablo estaba predicando, siempre predicaba Pablo. ¿Y saben cuál era de las cosas que él siempre predicaba? Libertad. Un hombre encadenado, en prisión, está predicando y dice: yo soy libre en Cristo Jesús. Y lo ve Onésimo, quien había sido esclavo siempre y ahora es esclavo de la economía, y dice: ¿este cuate qué? Él está en peor condición que yo. Yo nunca he estado encadenado como él. Yo soy esclavo, pero nunca he estado en la posición que él está. Y aunque yo soy libre, no me siento libre. Y él estando encadenado, él dice que él tiene libertad en Cristo Jesús y lo dice con una sonrisa en su cara. ¿Cómo? Y obviamente Onésimo se interesó por ese tipo de predicación y nuestro Señor Jesucristo lo salvó. Y cuando esto sucedió, él fue verdaderamente libre. Él ahora comprendió la libertad que tenía en Cristo Jesús por primera vez. Entonces, el hecho de que él fue engendrado en las prisiones de Pablo fue algo tremendo en cuestión a la circunstancia de su salvación. El ser libres, que era la predicación de Pablo, implica ser libre del infierno.
libre del yugo de la ley del Antiguo Testamento, que la Biblia misma lo llama un yugo. Libres de la esclavitud del pecado. La razón de esto es porque quien haya sido salvo por Cristo llega a ser morada del Espíritu Santo. Y por medio de Él, quien es Dios mismo, tenemos libertad. Vamos a verlo, 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 17, nos dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¡Wow! Dios es Espíritu. El Señor es el Espíritu. Recuerden, nosotros somos trinitarios y conocemos y sabemos que nuestro Señor Espíritu Santo es Dios mismo. Él es el Señor. Y donde mora el Espíritu, donde Él está, ahí hay libertad. Y dice la Biblia que todos los que han sido salvos por Él, hemos sido bautizados por el Espíritu Santo y llegado a ser morada suya. Y al ser morada suya, ahí mora el Espíritu Santo. Y donde mora el Espíritu Santo, ahí hay libertad. No importa la circunstancia en que te encuentres. Tú puedes estar encadenado, tú puedes estar en un calabozo, tú puedes estar encerrado en cualquier lugar. Pero ¿sabes qué? Si realmente eres salvo, ahí en ti hay libertad. Y era lo que estaba expresando Pablo cuando él estaba en cadenas. En Cristo soy libre. Y Onésimo oyó, se impresionó, el Espíritu Santo trabajó con él y él también fue hecho libre. Pero dicha libertad, sabemos, no es licencia para hacer lo que la regalada gana se me pegue. Existe un falso apóstata muy conocido a nivel mundial. Se llama Rick Warren. Cualquier cosa que ustedes vean de él, por favor, háganse un favor y quémenlo. Ni para pisapapel sirve. Rick Warren es un bautista de la convención que él afirma que estamos bajo gracia. Y si yo estoy bajo gracia, entonces todo me ha sido perdonado. Mis pecados pasados, presentes y futuros. Entonces todo ha sido perdonado. Entonces si yo peco, pues está bien. ¿Por qué? Porque ya ha sido perdonado. Entonces yo puedo vivir como, yo tengo licencia para vivir como sea, porque al cabo yo ya estoy bajo gracia y Cristo ya pagó. Eso es lo que enseña Rick Warren. Es totalmente un error, una mentira, un virus que se ha propagado alrededor de todo el planeta. Entonces, no es cierto. El hecho de que tienes libertad no te es licencia para vivir en pecado. Y la Biblia es muy clara acerca de esto. Vamos a ver un par de versículos. Gálatas. Gálatas capítulo 5 y vamos a leer el versículo 13 nada más. Gálatas 5:13 nos dice lo siguiente: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús tengo libertad. Porque donde está el Espíritu Santo hay libertad. Ok. Entonces dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Entonces, no tengo o no debería de darle ocasión a la carne. No puedo vivir conforme yo quiera. Sí, soy salvo por gracia. Y sí, todos mis pecados han sido perdonados. Es cierto. Pasados, presentes y futuros. Es cierto. Pero mi libertad no me da licencia de vivir. ¿Cómo, perdón? Sí, el pecado, no puedo. Okay. Vamos a ver otro versículo, 1 Pedro capítulo 2, que habla exactamente de lo mismo. 1 Pedro capítulo 2 y versículo 16. Dice la palabra de Dios aquí en el 2:16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Entonces, ya soy libre al pecado, ya soy libre a la muerte, ya soy libre al infierno, ya soy libre, ya no soy esclavo de ellos, pero sigo siendo esclavo. Pero ahora mi servicio en esclavitud
es para con Cristo Jesús quien me compró. Recuerden que dice la Biblia que Dios Jesucristo nos ha redimido con su muerte y su sangre. La palabra redimir significa comprar. Entonces, el precio, Él me compró, y si usted es salvo, lo compró usted también. Y el precio de esa compra, Filemón costó dinero, pero le costó dinero Onésimo, pues. ¿Va? Pero a nosotros, los que somos salvos, todos los que hemos sido salvos, el precio por comprarnos, la redención de nosotros, fue la muerte y sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él pagó con su vida. Entonces, si Él me redimió, si Él me compró, entonces eso implica que yo soy su esclavo. ¿Sí? Cuando un ser humano compra a otro ser humano, eso se le llama esclavitud. Cristo Jesús me redimió, me compró, el precio es su muerte, su sangre. Por lo tanto, yo no hago mi voluntad, sino hago la voluntad de mi dueño, quien me compró. Por lo tanto, no puedo vivir como yo quiera, sino debo de vivir conforme a mi dueño quiere que yo viva. Bien. Vamos a ver otros versículos hablando de la libertad. Y ya, después de esto pasamos al siguiente versículo. Vamos a ver a Juan capítulo 8, el Evangelio de Juan. Capítulo 8, versículo... Bueno, vamos a ver 3 versículos aquí. Primero vamos a leer el 31 y 32. Juan 8, 31 y 32 dice: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuál es la verdad? Que Cristo Jesús es Dios y que vino para salvar a los enfermos, a los pecadores, para redimirlos y sacarlos de la esclavitud del pecado y traerlos a la esclavitud de su Hijo Jesucristo. También Juan 8, 36. Esa es la palabra aquí. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Otra vez, libres del infierno, libres del poder del pecado, libres de la ley del Antiguo Testamento, libres de todas estas cosas, libres. Pero sigo siendo esclavo de aquel que me compró. Bien. Vamos a regresar a nuestra lectura ahí en Filemón. Ya vimos el 8 y el 9. Vamos a ver, y el 10. Vamos a ver el 11, hermanos, 11. Dice: el cual en otro tiempo te fue inútil. Esto es bien interesante. Pero ahora a ti y a mí nos es útil. Se los explico, esto está muy padre, está muy muy bonito esto. Es un juego de palabras, en el griego este tipo de literatura era muy muy común. Ahorita les voy a dar un ejemplo, pero les explico este. Juego de palabras, el nombre Onésimo, literalmente significa útil. ¿Okay? Entonces, el nombre Onésimo significa útil. Entonces, es un juego de palabras. Déjenme, y obviamente cuando lo vemos en nuestro español, no se lee igual. Entonces, lo voy a parafrasear como se supone que debería de leerse. Okay, ahí les va. El versículo 11 se diría de la siguiente manera: el útil antes era inútil, pero ahora el útil... Pero ahora el inútil de útil ya es útil. Ok, otra vez, se los vuelvo a explicar, pongan atención. Debería de leerse de la siguiente manera: el útil, es decir, Onésimo, el útil antes era inútil, pero ahora el inútil de útil ya es útil.
Entonces, así es como se debería de leer el versículo 11. ¿Okay? Es un juego de palabras por el significado del nombre Onésimo. ¿Okay? Entonces, para que tenga algo de sentido en nuestro idioma, pues dice así. Dice, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. ¿Okay? Pero me gusta más el original, o cómo debería de leerse. ¿Okay? Otra vez, ¿cómo se diría? El útil, es decir, Onésimo, antes era inútil, pero ahora el inútil de útil ya es útil. ¿Ok? Muy bien. Por si les interesa, las palabras en griego son agestos y eugestos. ¿Ok? Agestos es inútil, eugestos es útil. ¿Ok? Muy bien. Por estas palabras del versículo 11, podemos observar también que Dios transforma vidas por medio de su Hijo Jesucristo a través del Espíritu Santo. Aquel que fue inútil, Onésimo el útil, ahora fue totalmente transformado por nuestro Señor Jesucristo, de ser una persona completamente inútil para con su dueño Filemón, ahora ya tiene potencial en Cristo Jesús. Dios transforma vidas, el poder del Evangelio transforma vidas. Y es más, les voy a hablar acerca de esto. Nosotros hemos visto en muchos lugares, muchas iglesias, que los hermanos, muchos dan testimonio de sus vidas. Y siempre dicen, yo fui esto y esto y aquello, pero cuando conocí a Cristo como mi Señor y Salvador, Él me transformó, me hizo nueva criatura y ahora yo soy otro. Hay una transformación. Fíjense, este martes pasado fui a Catlán de Juárez a dar clases y uno de los alumnos bien emocionado. Josafat y Víctor les pueden decir de esto, ellos estuvieron ahí presentes. Esta persona se me acercó el martes pasado, bien emocionado, y me enseña su teléfono. Pastor, le quiero enseñar esto. Y me enseña una publicación de Facebook y me dice, mira, este pastor era yo antes y este soy yo ahora, vea la diferencia. Antes este hermano era un drogadicto y la foto del antes y después es muy evidente. Y el cambio es real. Dios transforma vidas. Dios cambia. Pueden ustedes hablar también aquí con nuestro hermano. Él les dará su propio testimonio. Hablen conmigo. Yo les puedo decir que es un hecho que yo he vivido personalmente. Dios cambia y transforma vidas. Onésimo fue de inútil a útil. Muy bien. Versículos 12 al 14. Estos versículos son interesantes. Dice, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Entonces está regresando otra vez a Onésimo. Mira, te lo vuelvo a enviar. Él es tuyo, tú decides qué hacer con él. Voy a hablar un poco acerca de esto rápidamente. Muchos pastores tienen un problema muy grande. Se entrometen en las cuestiones financieras de los hermanos de la iglesia. Y les dicen cómo gastar su dinero y en qué darlo y cómo. Miren, yo no sé cuánto dinero gana ninguno de ustedes. Nunca les he preguntado, déjenme ver su nómina, porque yo quiero saber cuánto ganan, para saber cuánto deben de poner en el plato. ¿Sí? Muchos pastores se entrometen en las vidas financieras de los miembros de la iglesia. Esto no se debe de hacer. Y si usted algún día llega a una iglesia y el pastor luego le dice, a ver, ¿y cuánto ganas? ¿Y en qué gastas? ¿Y cómo inviertes? Lo que usted le debería decir a ese pastor es, ¿qué te importa? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Así es como le deben de contestar a ese tipo de pastores. ¿Por qué? Porque al igual como Pablo hizo con Filemón, él no puso su autoridad pastoral sobre él. Y Onésimo era su esclavo, hablando de finanzas.
Y él le dijo, mira, yo apelo a tu amor, que tú vas a hacer lo que es correcto delante de Dios. No le forzó a hacer o deshacer con Onésimo, porque él era propiedad de Filemón y no le podía decir qué hacer o qué no hacer con su dinero y su inversión. Yo lamento mucho que hay muchas iglesias que sufren pastores así. Ni siquiera Pablo se atrevió a entrometerse en las finanzas y en la economía y en las inversiones de Filemón, sino que apeló a su amor. Otra vez, si se topan con un pastor así y les hace preguntas de ese tipo, contéstenle claramente, ¿qué te importa? Muy bien. Pablo, entonces, dice aquí en el versículo 13, yo quisiera retenerle conmigo. O sea, le conviene a Pablo pues quedarse con Onésimo en Roma, porque Onésimo le estaba sirviendo y le estaba ayudando. Recuerden que Pablo estaba bajo arresto, Pablo estaba en la cárcel y obviamente estaba limitado con lo que él podía hacer. Entonces Onésimo básicamente eran los oídos y los pies y las manos y los ojos de Pablo mientras éste estaba encarcelado. Entonces le convenía a Pablo retenerlo, pero dice yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. O sea, a mí me conviene retenerlo, yo quisiera tenerlo aquí, a mí me sirve mucho. Dice, versículo 14, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Está diciendo, mira, si tú quieres regresármelo, yo te lo agradecería mucho. Dice, pero quiero que si tú me lo permites tener, que sea voluntario. O sea, que tú digas, yo quiero que mi inversión de mi esclavo, Onésimo, esté contigo. Yo quiero que sea voluntario. Dice, yo te podría forzar, yo podría mandarte y poder utilizar mi autoridad apostólica para que aquí se quede. Dice, pero no, yo quiero que tú voluntariamente me lo regreses si así tú lo decides por amor. ¿Okay? El asunto es que no sabemos si Filemón regresó a Onésimo con Pablo o no. No hay un récord en ninguna parte de la Biblia donde se nos diga o incluso que esté implícito que Onésimo haya sido regresado a Roma con Pablo. Algunos creen que sí, que en efecto Dios tocó el corazón de Filemón y él en amor hacia Pablo regresó a Onésimo para servir a Pablo en sus prisiones. Sin embargo, pues no lo podemos decir porque no hay evidencia. Okay, no hay evidencia que él haya regresado. Okay, versículo 15. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Este versículo nos muestra la intervención soberana de Dios en todo asunto. Es decir, que Dios en su soberanía puso en el corazón de Onésimo el escaparse de Filemón. ¿Para qué? Para que conociese a Pablo, a un Pablo encadenado, y para que fuese hecho libre. Para que éste verdaderamente libre y regresara a ser a lo correcto delante de los ojos de Dios y fuera reconciliado con Filemón, su dueño. En otras palabras, era la voluntad de Dios, en su intervención soberana, que Onésimo se escapara de Filemón, para que éste fuera salvo por Cristo Jesús y regresara nuevamente a ser reconciliado. De hecho mencioné esto en la mañana en la escuela dominical. Lo mencioné en la mañana porque fue una de las preguntas que se hicieron. Vamos a verlo. Esto también pasó con José el soñador. Vamos a verlo. Génesis capítulo 45. Génesis capítulo 45 y versículo 8. 45:8 nos dice lo siguiente.
Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Los hermanos de José, ellos habían considerado que fueron ellos quienes lo vendieron a esclavitud y que él se fue. Pero él está diciendo, no, en realidad fue Dios quien me trajo aquí. ¿Por qué? Porque toda decisión que nosotros podamos tomar, realmente, aunque no lo entendamos, todo lo que sucede proviene de Dios. Todo lo que sucede proviene de Dios, absolutamente todo. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Entonces ellos piensan que ellos lo vendieron, pero en efecto fue la voluntad de Dios que Él fuese a Egipto. Entonces es lo que está diciendo aquí Pablo acerca de Onésimo en el versículo 15. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo para que le recibieses para siempre. ¿Por qué? Porque Dios lo llevó con ese propósito. Intervención soberana. Okay. Versículo 16. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí. Pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Entonces Pablo está diciendo, para él, es decir, para Pablo, él es de gran bendición, porque él siempre lo ha visto como un hermano amado, porque no era esclavo de él. Pero dice, mayormente para ti, Filemón, porque en efecto es tu esclavo. Entonces a ti te sirve en la carne como en el Señor. Es más que un esclavo, sí sigue siendo un esclavo. Y sí, por ser esclavo tiene que servir a Filemón en la carne. Dice, pero como en el Señor. Es decir, que Onésimo ahora podía compartir junto con Filemón. Onésimo podía compartir y tener este compañerismo y esta edificación mutua en Cristo Jesús. Por lo tanto, era doblemente más bendición Onésimo para Filemón, porque le servía en la carne y le servía en el Señor. Es lo que está diciendo este versículo, muy simple. Ok, versículo 17 y último versículo del día de hoy. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. La palabra compañero ahí en el griego es koinonos, es decir, participante o una participación. La idea es colaborador, esa es la palabra, colaborador. Así como Pablo y Filemón eran colaboradores en Cristo Jesús, ahora también Onésimo lo era. Es decir, un órgano más o un miembro más en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, quien tiene ciertas cualidades específicas o dones que Él puede utilizar y debe utilizar para el cuerpo de creyentes. Él entonces es un colaborador más. Recíbele como a mí mismo, es decir, no solo lo veas como un colaborador, sino hospédalo de la misma manera en que tú me hospedarías a mí. Ciertamente Filemón tenía un montón de esclavos y básicamente le está diciendo, mira, no lo metas en el granero junto con los otros esclavos, ¿sí? Porque ya no es un esclavo cualquiera, ya es tu hermano. Más bien, dale la recámara que tú me das a mí cuando yo voy a tu casa a dormir. Ya no lo pongas con la otra bola de esclavos, no. Dale mi cama, dale mi recámara que tú preparas para mí. Dáselo, él es tu hermano. ¡Qué difícil! Vámonos desde un punto de vista humano. Imagínate que una persona llega y te roba algo y luego se larga. Y a los 2-3 años después, él regresa con una carta y se te diga, mira, cuando vaya, no lo lleves a la cárcel o no le des de latigazos, no. Mételo a tu casa otra vez. Pero ponlo en ese lugar de honor que tú me das a mí. Ay, hasta crees que voy a meter un rata otra vez en mi casa.
Pero lo que Pablo está diciendo, es un hermano, ya no es inútil, ya es útil. Dale ese lugar de honor, ya no lo metas en el granero con los demás esclavos. Este es diferente porque es tu hermano. Y te es útil tanto en la carne como en el Señor Jesucristo. Dale su lugar de honor. ¿Lo haría usted? Recíbele como a mí mismo. Estas palabras nos retumban en los oídos, por lo menos a mí, por las palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo también. Cristo Jesús dijo algo muy similar en cuestión a recibirle a Él. Vamos a verlo, Mateo, capítulo 10. Y versículo 40. Mateo capítulo 10 y versículo 40 nos dice lo siguiente. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. También lo podemos ver más adelante en Mateo capítulo 25 y versículo 40. En el 25-40 nosotros leemos lo siguiente. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces, Onésimo, que ahora ya es un hijo de nuestro Señor Jesucristo, cuando Filemón le abrió las puertas de su casa y le dio esa recámara que estaba dada para Pablo, él está diciendo: estás recibiendo a nuestro Señor Jesucristo, estás aceptando a un hermano, porque Él es hermano en Cristo y tienen a Cristo en común. Ábrele las puertas, estás aceptando a ese Espíritu Santo que mora en el corazón de ahora tu nuevo hermano. Wow. Y aquí la vamos a dejar. La razón de eso es porque a partir del siguiente versículo, el versículo 18, vamos a estudiar, y quiero que sea un mensaje aislado, que es el mensaje de imputación. ¿Okay? A partir del versículo 18 que estamos teniendo aquí en Filemón, dice el versículo 18, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Eso es imputación. Y es algo precioso que Cristo Jesús mismo hizo por cada uno de nosotros, sus hijos. Él pagó por nosotros. Eso es imputación. Yo debía, era mi deuda, pero Él pagó por mí. Entonces el tema de la imputación lo vamos a manejar de una manera aislada la próxima semana, y espero que sea de bendición para ustedes. Vamos a terminar en oración. Señor, gracias le damos por todo lo que nos ha dado. Gracias, Señor, por esa redención, por ese sacrificio. Usted nos ha comprado con su sangre preciosa. Usted nos ha hecho hijos suyos, lo cual, Señor, estamos infinitamente agradecidos. Señor, le pedimos que nosotros podamos ser hospedadores con nuestros hermanos, recibiéndoles a ellos, entendiendo que al recibirlos a ellos, recibimos a nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos dice en las epístolas de Juan que el cristiano debe de ser un buen hospedador. Señor, que comprendamos quiénes son nuestros hermanos en Cristo y que les mostremos un verdadero amor y perdón y empatía y misericordia. Señor, gracias porque usted nos ha transformado de ser inútiles a ser útiles. Gracias por la libertad que nos ha dado en su Hijo Jesucristo. Esa libertad que hay o existe donde esté el Espíritu Santo. Damos gracias por todo. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Amén.